Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de presentación pélvica junto con el compañero Eduardo y el compañero Uriel y su servidor José Ovidio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a definir a la presentación pélvica como aquella en la cual los glúteos o las nalgas del feto o sus miembros inferiores se encuentran en relación con el estrecho superior, este es el estrecho superior, de la pelvis materna. Otra definición que me gustó un poco más, por eso la puse, es que la presentación pélvica se da cuando lo primero que entra en la pelvis es la nalga fetal. Y hay una incidencia, una frecuencia. Se dice que en todos los partos el 3 al 4% van a tener esta presentación pélvica. Vamos a tener que el riesgo aumenta de padecer la presentación pélvica conforme se dan el parto en menos semanas de gestación. Es decir, a las 32 semanas se ve un aumento hasta el 7% de la presentación pélvica y a las 28 semanas a un mayor nivel de prematurez se ve en un 25%, habiendo una correlación entre la prematurez y la presentación pélvica. En un estudio realizado por el autor Lottercourt, que analizó a 228 fetos que tenían presentación pélvica durante el embarazo, 58% de estos realizaron una versión espontánea correcta. ¿Qué es esto? Que realizaron el giro correcto que se debe dar para adoptar una posición cefálica, que es la posición normal por excelencia. 42% de estos fetos no realizaron la versión espontánea. Más adelante vamos a explicar con detalle lo que es la versión espontánea. Entonces el 42% no realizaron la versión espontánea, persistieron con esta posición y así nacieron. ¿Qué coinciden estos resultados con otro estudio realizado? Y 40 de 100 fetos que presentaron, valga la redundancia, la presentación pélvica al segundo trimestre, nacieron así. Entonces tuvo una concordancia de que el 40% de estos fetos van a persistir y nacer así. Hay una clasificación que la clasifica en nalgas completa, nalgas incompleta y nalgas puras. En la posición pélvica de nalgas completa vamos a tener que todos los segmentos o todas las partes del feto están en una correcta flexión. En las nalgas incompleta, en esta posición vamos a tener que por cuando menos un miembro inferior se encuentra en la sección de su pierna en extensión, en la articulación de la rodilla está en extensión, entonces ya no es completa. Y en cuanto a las nalgas puras, en la presentación de nalgas puras vamos a tener que se va a dar una extensión de ambos miembros inferiores a nivel de la articulación de la rodilla. Otra clasificación es de acuerdo a su actitud, completa e incompleta, nada más. ¿Por qué? Porque aquí completamente todos sus segmentos están en flexión y en las otras variantes hay cuando menos un miembro inferior que está en extensión. Y de acuerdo al punto toconómico, cuando hablamos de una presentación pélvica, el punto toconómico es el sacro. Y de acuerdo a cómo se encuentra el sacro, vamos a definir la posición. La posición. Entonces, aquí hay una imagen que representa las diferentes posiciones que puede existir en la presentación pélvica. Un ejemplo, si está a la izquierda, si está posterior y si tiene relación con los huesos ilíacos, entonces se va a llamar sacro porque es el punto toconómico, sacro, ilíaco, izquierdo, posterior. Si está en relación con el pubis, se va a llamar sacro ilíaca. Si está en relación con el sacro de la madre, se va a llamar sacro sacra. Y así distintamente, si está transverso, se va a llamar sacro ilíaco transverso. Y dependiendo de dónde esté, derecha o izquierda, va a ser pues, derecho o sacro ilíaco transverso izquierdo. Y así sucesivamente con cada una de las posiciones.
Vamos a hacer un ejercicio rápido, entonces vamos a tener que en qué postura se encuentra. Vamos a ver este feto que obviamente está en una presentación pélvica. ¿De qué tipo? De nalgas puras. De actitud incompleta porque vemos que sus miembros a nivel de las piernas están en extensión. Y la posición pues va a ser de posición sacro-ilíaca anterior porque está viendo hacia enfrente o hacia adelante, y va a ser izquierda porque está hacia el lado izquierdo. La etiología. La principal etiología de que un feto de la presentación pélvica es el fracaso de la versión espontánea fisiológica o la llamada voltereta de Pajot. Pero ¿qué es la versión espontánea fisiológica? Es el giro que realiza el feto durante el embarazo. Todos los fetos al principio del embarazo tienen la presentación pélvica. Sin embargo, más o menos a la semana 27 comienza el giro o la versión o giro espontáneo fisiológico, y lo que da como resultado que el feto a final del embarazo presente o dé una presentación cefálica. ¿Por qué se da esto? Se da principalmente por un fenómeno que se llama conversión uterina de Reynolds, que no es nada más que el cambio de forma del útero, nada más. Cambia de forma esférica a forma piriforme, de forma esférica a una forma de pera. Se dice, hay una teoría que cuando el útero cambia de forma, el feto lo que hace es, con sus propios movimientos, va tomando, va acomodándose a como el útero lo encamina. El útero forma un medio de contención y los propios movimientos del feto van haciendo el giro. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que hacen que haya un fracaso en esta versión espontánea fisiológica, en el giro fisiológico que da el feto? La prematuridad, malformaciones uterinas, malformaciones fetales y otros. Bueno, vamos a hablar de la prematuridad. Estadísticamente vimos que conforme haya una mayor prematurez, va a haber un mayor riesgo, probabilidad de desarrollar una presentación pélvica. ¿Por qué? Porque lo explica de la siguiente forma: como hay una mayor prematurez, da una menor oportunidad de tiempo de realizar esta versión espontánea. En cuanto a las malformaciones uterinas, cualquier anormalidad en el útero puede causar este fracaso del giro o la versión espontánea, como cual un mioma, un útero que esté septado, va a causar entonces que el feto no tenga un libre movimiento y entonces no se va a dar una correcta versión fisiológica. En cuanto a las malformaciones fetales, el manual lo explicaba así, y me parece una teoría muy lógica. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, el útero solo cambia de forma. El que hace el giro en sí, así nos dice la teoría, es el feto. El feto es el que gira, como de acuerdo a sus movimientos fetales. En un feto que tenga malformaciones fetales, los movimientos van a estar con menos energía, van a ser menos vigorosos, lo cual nos dice la teoría, esto va a ser el causante de que no haya una correcta versión uterina fisiológica. Y otras causas está la relajación uterina, como su nombre lo dice, la relajación de las paredes del útero, que es causada por la multiparidad o por un embarazo de fetos múltiples. Y otro factor relacionado es que si tuviste un parto pelviano previo, tienes una mayor probabilidad de desarrollarlo a futuro. El diagnóstico, el pilar básico es la exploración física y las pruebas de imagen son confirmatorias. Primeramente, el tacto vaginal. Este tacto vaginal va a variar de acuerdo al tipo de presentación pélvica que esté. Recordando, está de nalgas puras, completa e incompleta. ¿Qué vamos a encontrar en un tacto vaginal de nalgas puras? Vamos a palpar en primera instancia las tuberosidades isquiáticas y el ano. Ojo, cuando el parto se retrasa, se prolonga el trabajo de parto, las nalgas o los glúteos se pueden edematizar y aquí es donde se puede confundir con la cara. Pero podemos ser más minuciosos en el examen para poder diferenciarlo.
vamos a tener que el ano se puede confundir con la boca y las tuberosidades isquiáticas con las protuberancias maleolares. Entonces, vamos a tener que, para diferenciarla, cuando nosotros estemos haciendo el tacto vaginal, el ano es de naturaleza que opone resistencia, porque en sí es un esfínter fisiológico. Entonces, cuando nosotros querramos introducir el dedo, vamos a topar con resistencia, con la fuerza contráctil del ano, lo cual no se va a presentar en la boca. Otro dato para diferenciar entre una presentación de nalgas o de frente. En la presentación de nalgas vamos a tener que el ano y las tuberosidades isquiáticas van a formar una línea horizontal. Y en cuanto a la presentación de frente, la boca y las protuberancias maleolares van a formar un triángulo. Pero en sí el punto medular que nos va a dar la diferencia entre una presentación de nalgas o de frente va a ser cuando logremos palpar el sacro y sus apófisis interespinosas, sus apófisis espinosas. Cuando palpemos el sacro, ya vamos a poder decir es una presentación pélvica de nalgas hasta no demostrar lo contrario. Y conforme vaya descendiendo vamos a poder palpar los genitales externos. En cuanto a la completa, esta imagen me pareció muy ilustrativa, ya que, como podemos ver, lo que se va a palpar van a ser las extremidades inferiores del feto. Y en cuanto a la incompleta, como podemos ver en esta imagen y en esta también, solamente un miembro inferior desciende o atraviesa el estrecho superior, por ende solamente vamos a palpar un miembro inferior. ¿Y cómo vamos a hacer para diferenciar entre un miembro inferior izquierdo y un miembro inferior derecho? Vamos a palpar el primer ortejo, el primer dedito, el dedito gordo del feto, y eso nos va a orientar a si es el pie izquierdo o el pie derecho. Ahora bien, las maniobras de Leopold, que ya las hemos venido comentando en nuestro curso de gineco-obstetricia, vamos a tener que en la primera maniobra nosotros vamos a palpar la cabeza. Va a ser rígida, dura, esférica, y por eso vamos a localizar la cabeza en el fondo uterino. En la segunda maniobra vamos a poder localizar de qué lado está la espalda, y en el otro lado donde se sienta los bordes irregulares, ahí va a ser la otra parte del feto. En cuanto a la tercera maniobra, si aún no se da el encajamiento, vamos a poder palpar el diámetro intertrocántereo, es decir, entre los trocánteres del fémur. Y una vez que se dé dicho encajamiento, que es cuando ya entra en boga la cuarta maniobra de Leopold, entonces ya vamos a tener que se encuentra completamente sobre la sínfisis del pubis. Los métodos de imagen, como ya les dije, son confirmatorios, nos ayudan también a establecer un pronóstico certero y una conducta a seguir. El ultrasonido es el gold estándar para confirmar la presentación pélvica, y aparte es realmente una maravilla porque ayuda a valorar otras cuestiones que nos interesan, como la integridad fetal, la misma posición, estructuras de interés como la placenta, cordón umbilical, líquido amniótico, la frecuencia cardíaca fetal, que es otro dato en la exploración física que nosotros debemos de ver. ¿Por qué? Porque en una presentación pélvica la frecuencia fetal va a ser mejor audible arriba del ombligo de la madre. Eso es otro dato de una presentación pélvica. Y el ultrasonido también nos ayuda a ver las condiciones del cervix uterino. La radiografía, otro medio de gabinete, que la bibliografía ya comentaba que ha sido un poco desfasada, más que nada por el advenimiento de la tomografía y la resonancia magnética. Nos ayudaba para valorar la columna vertebral, la pelvis materna y la cabeza metal, todo para hacer la pelvimetría de diámetros tanto de madre como del feto. Sin embargo, hoy en día se dice que si la indicación es una cesárea, no debes de mandar o indicar medios de gabinete o estudios de gabinete que impliquen radiación. Como ya les dije, con el advenimiento de estos dos estudios ha sido mejor la pelvimetría, la cual es fundamental, medir diámetros de la pelvis de la madre y diámetros del feto, específicamente de su cabeza, el diámetro biparietal. El pronóstico.
En cuanto a la madre, en cuanto a la morbilidad materna, vamos a tener que la presentación pélvica sí aumenta la morbilidad y la mortalidad materna. Y el riesgo es mayor cuando se decide una cirugía de emergencia que una cesárea. Ahora bien, el trabajo de parto, según lo reportado en la bibliografía, no suele prolongarse si es una presentación pélvica. Pero esto no ocurre con la morbilidad y mortalidad infantil, ya que aquí sí se aumenta en manera considerable, en cantidad considerable, si es una presentación pélvica. ¿De qué manera? De 5 paradigmas o de 5 puntos que puede seguir, que en primera instancia el feto puede sufrir una afectación debido a la compresión del cordón umbilical por esta presentación pélvica. Esta imagen es de un prolaxo del cordón umbilical, sin embargo es más que nada ilustrativa para ver que la posición pélvica puede comprimir el cordón umbilical y esto ocasionar una hipoxia al feto, dando como consecuencia la presencia de daño ya al momento del parto. La prematuridad. Sabemos que el parto pélvico está intrínsecamente relacionado con la prematurez, entonces, si tenemos un parto pélvico, podemos intuir que se puede tratar de un feto prematuro y esto se añade en los riesgos que la prematurez conlleva. Malformaciones congénitas, relación epidemiológica, aún no hay una teoría sólida, sin embargo ya les comenté un poco de esto. Tener una malformación congénita no te da unos buenos movimientos fetales, lo cual no te conduce a una correcta versión fisiológica, dando la presentación pélvica. La dolicocefalia, bueno, aquí tengo unas fotos de la anencefalia, que es una de las malformaciones congénitas que se ha visto más relacionada con este padecimiento. Y en cuanto a la dolicocefalia, autores sostienen que la presentación pélvica te predispone a sufrir deformaciones como este alargamiento del diámetro anteroposterior de la cabeza del feto. Y en cuanto a las propias maniobras, también pueden ser motivo de morbilidad, ya que pueden resultar traumáticas si no se realizan de la manera correcta o si no se elige la maniobra adecuada. Tenemos un índice de pronóstico de la presentación podálica que nos dice cómo puedo predecir si mi feto va a tener una presentación podálica a través de estas variables: paridad, edad gestacional, peso del feto, nalgas puras, dilatación o altura de la cabeza. Son factores que ya hemos venido analizando. Si es multigrávida, por ejemplo, aumenta este índice de probabilidad de tener una presentación podálica, así consecutivamente. Para que no se duerman en la presentación, dato curioso, este personaje muy conocido en las caricaturas, Homero Simpson, al parecer nació de presentación pélvica. Y pues en cuanto a relación de la contingencia, pues seguir las recomendaciones y solamente recomendaciones de fuentes serias como la OMS, Secretaría de Salud, y estar al pendiente de ellas. Nosotros como futuro personal de salud debemos estar al pendiente de estas y tratar de acatarlas de la mejor forma. Vemos esta imagen. ¿Por qué cubrebocas, Homero? Pues es que el coronavirus pues ya llegó a México. Bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y continuamos con la presentación con mis compañeros. Gracias. La conducta obstétrica en el parto vaginal de nalga ha variado mucho y se dice que tiende a resolverse un alto porcentaje de ellos con cesárea. Hay maniobras extractivas que se han utilizado, que se muestran en la parte derecha de nuestra pantalla, en la parte de abajo. Se dice que estas maniobras se deben de abandonar a excepción de la maniobra de Branch, que va a ser la que se va a utilizar cuando el parto, ahora sí, pues no sé, el parto espontáneo no sea progresivo. Al abandonar todas estas maniobras nos quedan dos opciones, que son el parto espontáneo y la cesárea. Para que la parturienta lleve a cabo un parto espontáneo debe de cumplir con cierto protocolo y con ciertas normas. Las normas va a ser para la asistencia del parto y el protocolo para la asistencia vaginal. Entonces, en el protocolo se dice que la parturienta debe ser multípara y según
el grado de riesgo obstétrico, como nos lo acaba de explicar nuestro compañero Ovidio en su ponencia, debe ser bajo. La ecografía debe mostrar un feto que pese de 2.500 a 3.500 gramos. La radiografía debe mostrar el feto que realmente esté en presentación pélvica, y la radiopelvimetría nos va a mostrar principalmente el conjugado verdadero, que debe ser de 11 centímetros, igual o mayor a 11 centímetros, y la monitorización fetal no estresante, que se deben llevar a cabo 2 pruebas consecutivas normales. Las normas para la asistencia principalmente va a ser la mentalización de la paciente para que ésta colabore a su mecanismo de parto, una monitorización biofísica para que esta paciente se tenga la certeza de que cumple con ahora sí que con las características para llevar a cabo este, este mecanismo de parto, y no se va a romper las membranas hasta los 7 centímetros, hasta que tenga 7 centímetros de dilatación. Cuando se hace el rompimiento de estas membranas, se va a checar el pH sanguíneo. Si este está por debajo de 7.25, se debe de interrumpir, o sea, va a ser el parto vía cesárea. Y si este está por encima o mayor a 7.25, se debe preparar para un parto expulsivo, un parto vía vaginal. Si se debe esperar totalmente que el parto sea espontáneo. No vamos a inducir nada del mecanismo de parto, y solo en caso de no progresar, pues se va a utilizar la maniobra de Branch, como ya se los había comentado. En cuanto no se debe esperar a que se presente una distocia para que hagamos una cesárea. La cesárea debe cumplir con un carácter profiláctico, o sea, debe ser profilaxis. Las diferencias principales o el mecanismo de trabajo de parto en la presentación pélvica completa va a tener diferencias con la presentación cefálica, obviamente, pues aquí en la presentación de nalgas van a nacer sucesivamente partes más grandes y mucho menos comprimibles del feto, principalmente las nalgas, primero lo que se va a expulsar. Se va a requerir ahora sí que una participación diestra, marcaba nuestro manual del obstetra, una participación activa para que se logre un resultado favorable. El diámetro que aquí va a predominar va a ser el diámetro vitrocanterio, a diferencia del, de la presentación cefálica, ¿no? Son otros tipos de diámetro, como el diámetro biparietal, el occipito brigmático, el biacromial, entre otros. La guía de presentación aquí va a ser la cresta sacrocoxigia, y el diámetro pues que va a regir va a ser el vitrocanterio. Ahora bien, todo este mecanismo se va a llevar a cabo en 10 tiempos, que se los muestro a continuación. El tiempo número 1 va a ser la acomodación de las nalgas al estrecho superior. Aquí va a haber una reducción del diámetro principalmente sacrotibial, y va a pasar a que el diámetro vitrocanterio va a ser el que rija el parto principalmente, como se muestra en la imagen. La orientación también va a ser regido por el diámetro vitrocanterio, y el movimiento mediante el cual el diámetro se va a poner en relación con cada uno de los diámetros del estrecho superior conforme vaya descendiendo. Una vez que desciende, se acomoda, las nalgas al estrecho superior, viene el descenso o progresión de las nalgas, en el cual va a corresponder propiamente al encajamiento y al descenso al polo pélvico, hasta que llega al estrecho inferior. Una vez llegando al estrecho inferior va a existir la rotación interna de las nalgas, que al llegar al polo pélvico va a realizar una rotación interna, como su nombre lo dice, rotación interna de aproximadamente 45 grados, y el diámetro vitrocanterio antes estaba orientado en orientación oblicua, y ahora queda en relación con el diámetro antero-posterior del estrecho inferior. El cuarto paso, una vez que se rota, va a haber el desprendimiento de las nalgas, recordemos. Rota, desprende las nalgas, y se va se flanquea el estrecho inferior de la cadera anterior y se encaja a la cadera pubiana. Ahí vemos cómo se encaja a la cadera del chaparrito, se encaja a la cadera de la madre, y va a producir una flexión lateral del tronco fetal, principalmente para llevar a la nalga posterior
aumentar, ahora sí que esa salida expulsiva y abomba el perineo. Se desprende principalmente la nalga anterior y después la nalga posterior, como lo que pasa en la presentación cefálica, ¿no? Primero el hombro anterior y después el hombro posterior. Así primero aquí la nalga anterior y la nalga posterior. El quinto paso va a ser la acomodación de los hombros al estrecho superior. Una vez que se desprenden las nalgas, sigue el mecanismo de parto y los hombros ahora se le toca acomodarse al estrecho superior. Aquí ahora sí que el cambio más notable va a ser que el diámetro biacromial se va a reducir ante la acomodación al estrecho superior. Este mide aproximadamente 12 centímetros y se reduce a 9 y permite o da paso al siguiente mecanismo, que es el descenso y el encajamiento de los hombros. Se va a producir mientras se expulsa el hombro y la parte inferior del tórax fetal, como se muestra en la imagen. Una vez que se desciende y encaja los hombros, vamos a pasar al mecanismo número 7, que va a ser la acomodación de los hombros al estrecho inferior. Y aquí al mismo tiempo va a haber una acomodación de la cabeza al estrecho superior. Ahora sí que a sufrir igual otra rotación interna de 45 grados. Simultáneamente la cabeza se va a acomodar al estrecho superior y ahora sí que va a modificar su actitud y va a adoptar una flexión moderada. Y vamos a pasar al desprendimiento de los hombros más descenso y encajamiento de la cabeza. Ahora el hombro anterior aparece primero, elevándose así hacia arriba el cuerpo fetal y aparece el hombro posterior. Va a ser ahora sí que el desprendimiento dichamente de los hombros. Pasando al mecanismo número 9, que es la acomodación de la cabeza al estrecho inferior. Sufre otra rotación interna o gracias a la rotación interna, pues se coloca ahora el occipucio en relación directa con la sínfisis del pubis. El grado de rotación es también de 45 grados que sufre aquí. Y por último, el desprendimiento de la cabeza, en el cual pues el punto de apoyo aquí va a ser el occipucio y la expulsión comienza al mismo tiempo que el tronco se eleva ligeramente, como si el feto involucrara o encorvara su región dorsal. O sea, se eleva hacia arriba. Ahorita vamos a ver en una de las maniobras que se muestran a continuación. Ahora bien, no todo, como en todo proceso, no todo ahora sí que sale de maravilla. Van a existir anomalías. Las anomalías principalmente se presentan en el quinto tiempo, en el sexto tiempo y en el noveno tiempo, como se los encierro a continuación en rojo. Quinto, sexto y noveno tiempo. En el quinto tiempo principalmente la acomodación de los hombros al estrecho superior va a ser la anomalía. O sea, se acomodan de una manera oblicua opuesta en lugar en el que se acomodan las nalgas. El sexto tiempo se va a producir una extensión y elevación de los brazos a los lados de la cabeza, cuando se asocia principalmente con la realización de las maniobras incorrectas. Por eso se decía que las maniobras se tienen que desechar, ya no se utilizan. Puede haber un atrapamiento, de hecho decía el manual, o dice el manual, un atrapamiento de los hombros por detrás de la nuca. Y al noveno tiempo, en este tiempo se experimentan pues los defectos de mayor o menor rotación principalmente. Aquí lo peligroso es que la rotación de la cabeza ahora sí que no sea adecuada, que quede mirando hacia atrás y que el feto principalmente sufra traumatismo de partes blandas. Es el riesgo que lleva a cabo principalmente. Ahora bien, dice que la asistencia prematura o agresiva en el parto de nalgas puede afectar de forma adversa al parto de al menos dos maneras distintas. Como les decía, que no debemos de inducir o forzar el parto. Primeramente, la dilatación cervical debe ser máxima y mantenerse durante un gran periodo de tiempo, pues así se evita retracción del cervix y atrapamiento de la cabeza del feto. Y en segundo punto,
que tanto el descenso y el parto en la presentación pélvica ha de ser resultado de la fuerza expulsiva que desde arriba mantiene inflexionado al vértex fetal. Toda tracción ejercida desde abajo en un intento de acelerar el parto aumenta la deflexión del vértex. Es por eso que les decía, no debemos de inducir ni nada por el estilo. Ahora bien, en la maniobra de Branch, que no se tiene que realizar, bueno, sí, es la única que se tiene que realizar, perdón. Esta se utiliza solamente si el parto espontáneo no es, ahora sí que no se llega a presentar. En un intento de acelerar el parto también se puede aumentar el riesgo de deslizamiento de uno o ambos brazos detrás de la nuca, quedando atrapados detrás de la cabeza en el estrecho superior de la pelvis, una de las complicaciones que ya les decía que puede pasar si ahora sí que perpetuamos el parto. Ahora bien, después de que el ombligo aparece sobre el perineo de la madre, o si se presenta algunas de estas complicaciones, debemos de hacer así que ciertas maniobras pues para poder salvar al feto. Una de las maniobras es la maniobra de Branch, en el cual el bebé ya va a presentar el ombligo fuera del perineo de la madre. Vamos a colocar los dedos medialmente y primero sobre un muslo y luego sobre el otro, haciendo presión lateral sobre uno y otro según se rota la pelvis del feto en la dirección opuesta para poder sacar ahora sí que al chaparrito. Y aquí está una imagen de cómo se lleva a cabo, donde ponemos los dedos medialmente. No tengo señalador para señalarles, pero pues ahí se ve, ¿no? La siguiente es la maniobra de Rojas-Lobsten, que pues ya no se recomienda utilizarla. Sin embargo, si presenta alguna complicación durante la presentación pélvica, pues se tiene que realizar. Se debe ahora sí que rotar, facilita una rotación externa y el movimiento debe ser en sentido de las agujas del reloj. La pelvis fetal va a rotar externa e internamente el muslo izquierdo y derecho respectivamente para así facilitar el parto, guiándose el cuerpo fetal hacia el introito. No aplica una tracción que puede producir el atrapamiento de la cabeza a un brazo, o sea, todo va a ser nada más guiando. Cuando aparecen las escápulas, principalmente, bueno, aquí está lo que les decía. Y cuando aparecen las escápulas, principalmente se puede deslizar con los dedos de la mano sobre el hombro fetal, va siguiendo el húmero y con un movimiento lateral, arrastrando suavemente el primero, un brazo y luego el otro. Ante la liberación de brazo derecho y brazo izquierdo, brazo anterior y brazo posterior. Aquí muestra cómo primero de un brazo y muestra el segundo brazo, cómo se libera. Y ya si en caso de que estas maniobras ahora sí que no, la fuerza, no sea la fuerza suficiente para expulsar al feto o el parto espontáneo de la cabeza, se puede utilizar o se puede aplicar un forceps llamado forceps de Piper. Pues se pone sobre la cabeza para facilitar el parto y la aplicación se requiere de una elevación suave del tronco por parte de un ayudante, mientras que el obstetra va a aplicar directamente el forceps sobre la cabeza situado en el interior de la pelvis y va a jalar ahora sí que al feto. Y pues este tema lo vamos a ver más adelante, me parece, los tipos de forceps y su utilización. Pero pues aquí es ahora sí que la última instancia. Buenas tardes, vamos a continuar del tema sobre presentación pélvica. En mi caso voy a abordar extracción pelviana completa e incompleta. Mi nombre es Eduardo Castro Leiva. Entonces, durante la extracción completa y incompleta total
Se va a introducir la mano a través de la vagina y se van a tomar ambos pies fetales. Se van a tomar los tobillos con el segundo dedo entre ambos y mediante una tracción suave se van a traer los pies hacia la vulva. Se menciona en el manual que si resulta difícil traer los dos pies a la vez, debe guiarse primero un pie hasta la vagina, pero no a través del introito, y luego se va a avanzar el otro pie del mismo modo. Una vez que los dos pies van a estar juntos, se va a traer a través de la vulva en forma simultánea. Entonces, aquí tenemos una imagen de una extracción pelviana en el cual se extraen los pies y los tobillos. Se dice que a medida que las piernas empiezan a aparecer a través de la vulva, se debe continuar una tracción suave hacia abajo. Esto con el fin de que las piernas empiecen a emerger y se traccione de forma sucesiva de partes más altas. Primero las piernas y luego los muslos. Cuando aparece el polo pelviano en el nivel de la vulva, debe aplicarse una tracción suave hasta que se desprenden las caderas. Una vez que las nalgas y la espalda este caso del niño suele rotar hacia la cara anterior. Luego se van a colocar los pulgares sobre el sacro y los demás dedos sobre las caderas y se va a efectuar el desprendimiento pelviano asistido. En esta imagen se da una parte de la tracción pelviana, la tracción sobre los muslos. Dice que con frecuencia se usa una compresa tibia y húmeda sobre las partes fetales con el fin de reducir la dificultad que trae el vértice cuando se realiza la tracción. Se menciona que a medida que las escápulas se hacen visibles, la espalda del feto tiende a girar de una manera espontánea hacia el lado que estaba dirigido en origen dentro de la madre. Hay una regla cardinal para la extracción pelviana exitosa, que es emplear la tracción hacia abajo y rotatoria suave hasta que las mitades inferiores de las escápulas se desprendan por fuera de la vulva y no intentar desprender los hombros ni los brazos hasta que se pueda ver una axila. Dice que el fracaso en el seguimiento de estas reglas hará que un procedimiento sencillo se haga difícil. La aparición de una axila indica que llegó el momento del desprendimiento de los hombros. No tiene mucha importancia el hombro que se desprenda primero, y hay dos métodos para el desprendimiento como se va a describir a continuación. En el caso del primer método, con las escápulas a la vista, se va a rotar el tronco de modo tal que aparezca el hombro anterior y el brazo en la vulva y puedan liberarse con facilidad y desprenderse primero. Luego se va a rotar el cuerpo del feto en dirección contraria para posteriormente desprender el otro hombro y el otro brazo. Entonces, en la imagen, las escápulas se hacen visibles y el cuerpo rota. Luego tenemos la tracción hacia arriba para lograr desprendimiento del hombro posterior, seguida de la liberación del brazo posterior y desprendimiento del hombro anterior por medio de una tracción hacia abajo, luego de que el brazo anterior pueda liberarse del mismo modo que el brazo posterior. Lamentablemente, el proceso no siempre es tan sencillo y a veces es necesario liberar y desprender los brazos. Estas maniobras se requieren con mucha menor frecuencia en la actualidad, quizá porque se tiende a continuar la tracción rotatoria para evitar que estos brazos persistan en la nuca y a no prestar atención a los brazos hasta que se vea la axila.
Debido a que la axila que corresponde ya es visible, en ese momento se debe continuar la tracción hacia arriba sobre pie y 2 dedos de la otra mano que se colocan sobre el húmero hasta que se llegue el codo. Se van a colocar los dedos paralelos al húmero y se utilizan para enderezar a través de la vulva. Para desprender el hombro anterior, a veces todo lo que se necesita es la depresión del cuerpo del feto para permitir que el brazo anterior se deslice en forma espontánea, y en otros casos pueda retirarse el brazo por encima del tórax por medio de dos dedos como una especie de tablilla. Y hay a veces que debe mantenerse el cuerpo con los pulgares sobre las escápulas y debe rotarse para que el hombro que se desprendió se ubique cerca de la espina sacrociática más cercana. Luego se llevan las piernas hacia arriba para colocar la superficie ventral del niño sobre la cara interna del muslo materno contrario. Si en dado caso los brazos se extendieran sobre la cabeza, su desprendimiento, aunque sea más difícil, puede lograrse mediante las maniobras descritas. Ciertas maniobras que mi compañero Uriel ya abordó. Si no se puede liberar el brazo nucal del modo descrito, se puede facilitarse su extracción, en especial cuando hay un solo brazo nucal, por medio de la rotación del feto a través de un medio círculo en dirección tal que la tracción que se ejerza sobre el canal del parto sirva para que el codo se dirija hacia la cara. Y si la rotación del feto no logra liberar él o los brazos nucales, puede hacerse necesario empujar al feto hacia arriba para intentar liberarlo. Y si aún la rotación fracasa, el brazo nucal se suele extraer por medio del enganche de uno o más dedos sobre él y tratando de empujar el brazo sobre el hombro. Es muy frecuente en este caso la fractura del húmero o de la clavícula. Ahora, hay otras maniobras que debo abordar, como es el caso de la maniobra de Pinard, que esta va a consistir en introducir la mano en la cavidad uterina con el fin de obtener el pie fetal y convertir una podálica franca e incompleta del modo del pie. Se dice que esta maniobra puede resultar peligrosa en manos inexpertas, por lo cual solamente se va a usar en gente que ya esté preparada y ya tenga experiencia. Está la de Wigan Martin Winkel. Esa maniobra la que va a consistir en la flexión y descenso de la cabeza con el diámetro biparietal ocupando el anteroposterior del estrecho superior. Una vez la cabeza dentro de la excavación pélvica va a rotar 90 grados, colocando el occipucio bajo la sínfisis púbica para facilitar su desprendimiento. Se dice que está indicada en ausencia de un encajamiento y retención de la cabeza sobre el estrecho superior. Luego tenemos la gran extracción. Se dice que la terminación del parto mediante una gran extracción va a suponer un alto riesgo tanto materno como fetal. Esto va a dar un lugar a una alta incidencia de traumatismos obstétricos y asfixias neonatales. La alternativa razonable ante una gran extracción es la práctica de una cesárea. Y luego, por último, tenemos la versión cefálica externa. Se dice que los problemas que hasta hace poco persistían no correspondían si era posible completar una versión cefálica externa o por medio de que esta técnica, sino que ponían en cuestión si este procedimiento era necesario, si era seguro o si era efectivo en relación con los costos. ¿Cuáles son las indicaciones para
ejercer versión cefálica externa. Se dice que si se diagnostica una presentación pelviana o de hombros o una situación transversa en las últimas semanas de embarazo, puede intentarse una conversión hacia la presentación del vértice mediante ciertas maniobras externas y si no hay desproporción en el tamaño del feto y la pelvis y si no hay placenta previa. Y ya con esto comentado y aunado de lo que han mencionado los compañeros, terminaríamos el tema de presentación pélvica. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sería todo. Gracias.